Recursos naturales en Costa Rica, el caso de Cruzitas. ¿Tenemos o no tenemos oro u otros minerales en el subsuelo? ¿Qué podríamos hacer con esos minerales que nos pertenecen a todos según la Constitución? Bueno, para hablar de ese tema he invitado al geólogo Fernando Nitzen. Mucho gusto, Fernando. Mucho gusto. Bienvenido a este programa, a esta entrevista. Fernando tiene muchísimos años de práctica profesional en geología, desde los 80 es geólogo, actualmente se desempeña como fiscal del Colegio de Geólogos de Costa Rica. Y empecemos, Fernando, por explicarle a las personas que nos están mirando la importancia de la minería, o sea, y tal vez ubicada en el contexto de lo que en forma cotidiana utilizamos las personas, qué proviene, qué tiene, qué de los productos que nosotros utilizamos, de los artículos que utilizamos, tienen una base de recursos naturales extraídos del subsuelo de aquellos países donde hay minería. Bueno, como dice un amigo y colega, dice que si usted saca todo lo que es de producto minero de una casa, lo único que le queda es la hipoteca. Absolutamente todo lo que utilizamos viene de una mina y la gran mayoría son de cielo abierto. Algunos son de subterráneo, pero eso sería minerales muy, muy valiosos para que sea subterráneo, como ha sido el caso del oro en el pasado. Pero actualmente incluso la industria verde, pues lo que es de proteger el ambiente y todo lo que es menos emisiones, todo depende de la minería. No pueden hacer absolutamente nada de lo que se están proponiendo. Y es más, para hablar de carros eléctricos se ocupa 18 veces más minería que si seguimos con los automóviles tradicionales. Imagínense que se ocupa 20 y resto kilos de cobre para un vehículo eléctrico, pero para un vehículo normal son 6 kilos de cobre. Pero la gente piensa que mágicamente se va a dejar de hacer minería cuando se haga eléctrico. Eso no es cierto. Entonces, mucho más cobre para los vehículos eléctricos que lo que hoy se utiliza para los vehículos de combustión. Correcto, sí. No, y vea, los usos, por ejemplo... Y para las baterías, por ejemplo, el tema del litio. Sí. Bueno, las políticas, ¿verdad?, también erróneas. En Costa Rica, como no tenemos litio, hasta donde sabemos, aquí va a llegar a ser un cementerio de vehículos usados eléctricos, cuando ya realmente entremos a eso. Pero nada de eso puede proporcionarse, si no hay energía barata tampoco, nada de eso funciona. Lo que es energía eólica, lo que es energía solar, funciona por las subvenciones de los gobiernos, porque todavía es demasiado caro. En Costa Rica hubo, desde época de la colonia, explotación de recursos naturales. Es más, de hecho, inclusive, creo que hasta el mismo nombre de un cantón alajuelense tiene que ver con eso, una tina de oro, orotina, o el otro cantón puntarenense en la zona norte, Montes de Oro. Es correcto. También es conocido la explotación de oro en la zona de las Juntas, y también allá en el sur, en la zona de Oz, de la península de Oz, ha habido explotación de oro. Hay informes de que en la zona de Talamanca también hay oro, en la zona norte, por supuesto. Pero ese oro fue explotado en aquella época. De hecho, mucha gente vino, hay todavía algunos vestigios de estas operaciones de oro. Sí, precisamente ese fue el primer trabajo mío antes de graduarme en las Juntas de Avangares. Y es un lugar, un pueblo bello, la gente muy bella. Ahí hubo minería y hubo electricidad antes que San José. Porque tenía una empresa gringa, ¿verdad?, y otra inglesa, tenían electricidad, una planta hidroeléctrica. Habían 3,000 hombres trabajando en ese solo proyecto. Era como decir un estado dentro del estado. Y claro, la legislación era diferente, la legislación se pudo haber mejorado, etcétera, pero no podemos juzgar lo que pasó hace 100 años por la legislación actual. Hay un pueblito que siempre me impresionó en el viaje que hace uno de México a Acapulco, que lo hice en bus en alguna época, hace muchos años, a principios de los 80, en bus, de México DF a Acapulco. Para uno en Taxco. Y entonces ve uno ese pueblito, básicamente temático alrededor de La Plata. Y entonces hay explotación, pero luego hay artesanía, hay orfebrería vinculada a ese recurso natural, que algo pudiera hacerse en la zona de las Juntas, dándole mayor valor
al oro que hoy se extrae por allá. Claro, darle un valor agregado. Por ejemplo, yo trabajé 21 años en turismo también, tenía una agencia de turismo receptivo. Inicié tours de interés geológico, específicamente a las juntas y a otros lugares de interés geológico en general y minero también. La gente del extranjero le encanta, pero aquí tenemos la idea de que si se habla de minería no van a querer venir al país. Eso es totalmente erróneo. Ellos ya saben, ellos ya vienen de regreso. Y ya los países más avanzados como Europa, Estados Unidos, saben que sin minería no se puede vivir. Entonces, incluyendo el carbón, ¿verdad? Y recursos de hidrocarburos. Ellos están en paz con eso, saben cómo utilizarlo. Pero la politiquería y el deseo de figurar como país 100% ecológico tiene un precio muy alto. El Estado estuvo promoviendo en los 80s la explotación de los recursos minerales del subsuelo. De hecho, una de las empresas subsidiarias de Codesa se llamaba Minera Nacional S.A. Correcto. Minasa. Sí. E inclusive Minasa a finales de los 80 promovió una especie de conferencia internacional, un congreso del oro, invitando a gente de todo el planeta a venir a explorar lo que nosotros podríamos tener de oro en el subsuelo. De esa época, estamos hablando, eso fue hace relativamente poco, hace 30 años, a hoy, ¿qué ha pasado? Bueno, ese es un caso interesante porque Cruzita se descubrió a través de eso, ¿verdad? A través de esa conferencia, laboratorios de Estados Unidos, Los Álamos y otros, y descubrieron el yacimiento. Por ejemplo, en Panamá, en Petaquilla, se descubrió hace 50 años. Cuando el Estado ha tratado de hacer algo, el Estado panameño, ha sido fracaso tras fracaso. Hoy en día, con una empresa privada, en 6 años están produciendo más casi que el canal, ¿verdad? En Petaquillas, en Panamá. En Panamá. Y en República Dominicana, igual. Genera más una sola mina, que es de Barrick, que lo que es, digamos, el turismo. De $100 de exportación en República Dominicana, que es muy turístico, ¿verdad? 24 dólares vienen de esa sola mina. Y $1.24 vienen de turismo y $1.26 de zonas francas. Entonces Costa Rica podría ser un país muy desarrollado porque tenemos cobre, tenemos plata, tenemos oro. Tenemos cobre, plata, oro, de las informaciones que tienen, han recopilado en el Colegio de Geólogos. Ustedes más o menos tienen básicamente ese inventariado, qué tipo de recursos hay en nuestro país. Sí, muchísimo, muchísimo. Hay más oro que otro y ciertamente por eso se llama Costa Rica. Como le decía, trabajando en turismo, ahí quieren lavarle el cerebro a la gente, decir que eso fue una equivocación, que lo verde es lo rico de Costa Rica, es el tesoro. Eso es cierto, pero sí tenemos mucho oro. Acabo de escribir un artículo donde digo que hay más posibilidad de encontrar oro aquí que yacimientos para hacer vidrio, como acaban de cerrar Vicesa, ¿verdad? Así es. Por no dejar de explorar, no tienen cómo desarrollar otros yacimientos para vidrio, entonces de ahí cerraron oro, 260 personas sin trabajo. Sí, de esa época, de finales de los 80, a el inicio del gobierno de Laura Chinchilla, que es cuando se da ese movimiento fuerte, producto de lo que había sucedido en la segunda administración de Oscar Arias, 2006-2010, que es donde se da esa disputa, y ahorita vamos a concentrarnos en ese tema, la disputa alrededor del yacimiento en Cruzitas, en la zona norte. Viene Laura Chinchilla y su primer decreto, el 8 de mayo del año 2010, es básicamente detener la posibilidad de la explotación de la minería a cielo abierto en Costa Rica. Sí, ella lo hizo con todo orgullo, igual que anteriormente Abel Pacheco pretendió prohibir la minería tajantemente. Y tuvo que reparar el daño porque no entendía, no sabía que si eso pasaba no iba a haber cemento, no iba a haber material, ¿verdad? Sí, no iba a haber ni siquiera, ¿cómo se llama? Ni asfalto. Los agregados para concreto, que son todas estas canteras de donde se saca la piedra, luego se tritura y se utiliza para los concretos y los asfaltos, etcétera, ¿verdad? Así es. Bueno, en esa época de doña Laura, mi persona y varios colegas más de la Junta Directiva estuvimos yendo de diputado en diputado y nos prometían que eso no iba a pasar, la prohibición de la minería así tajantemente. Pero al final lo metieron ahí como un paquetazo por pura politiquería, por pura persecución contra don Oscar o para sacar provecho propio.
El daño que le han hecho al país es inmenso. Echemos un poquito para atrás, ubicándonos en ese periodo 2006-2010 y el tema de Cruzitas. Yo me acuerdo que hubo un movimiento social fuerte en contra de una concesión que había sido otorgada a la empresa, creo que era Infinito Gold, para hacer la explotación minera en la zona de Cruzitas. Y yo tengo una anécdota interesante y es que era candidato presidencial en aquella oportunidad, y llegaron unos estudiantes, creo que era un colegio de desamparados, llegaron ahí con su profesor, básicamente para la clase de educación cívica, para entrevistar a un candidato presidencial sobre diferentes temas, y uno de los temas obligados de pregunta era, bueno, ¿y usted qué piensa sobre la explotación del recurso minero en los recursos naturales en Cruzita? Y yo les repliqué de inmediato a ellos, mire, ¿y ustedes tienen alguna idea de dónde queda Cruzitas? Eso como para empezar a hablar. Y entonces, silencio sepulcral. Y entonces tal vez sí convendría, Fernando, explicarle a aquellas personas que nos están mirando, a dónde queda Cruzitas, qué actividades económicas hay en los alrededores y qué hubiera sucedido en esa zona si se hubiera permitido la explotación de esa mina en la zona de Cruzitas. Sí, según yo tengo entendido, la actividad número uno en esa zona era la aserraderos. Estaban cortando madera, ¿verdad?, a lo loco. Ni siquiera había llegado la piña, pero había mucho aserradero. Y también... primero, ¿esa zona a dónde es? Bueno, sí, queda como unos 100 kilómetros al norte de Ciudad Quesada. Digamos a unos 10 kilómetros, 12 de la frontera. De la frontera con Nicaragua. Y precisamente por eso es que es imposible controlar eso y detenerlo, porque está muy cerca de la frontera. Entonces eso va para largo. Actualmente se han saqueado a más o menos 700 a 800 millones de dólares. Antes de hablar del saqueo, dentro del contrato de concesión, ¿cómo se iba a explotar eso y qué beneficios iba a recibir el Estado costarricense y el municipio de San Carlos, que es donde está ubicado ese yacimiento? Por la ley, ¿verdad? El Código de Minería, la municipalidad recibiría un 3% sobre las ventas brutas. El país y el gobierno en general iba a quedar como un 70% de todo lo invertido iba a quedar en Costa Rica. Y eso es no solo Costa Rica, es un promedio a nivel de América Latina. Usted no puede sacar un montón de oro sin haber invertido muchísimo. Entonces eso es lo que iba a quedar en la zona, además de puentes y 300 empleos directos, más de 1000 indirectos. Muchísimas obras. La legislación y todo lo que son contratos se pueden negociar y renegociar. Pero en ese momento decidieron nos conviene más cerrar, ¿verdad? Y los jueces no lo vieron correctamente, pienso yo. Sí, impuestos sobre la renta hubieran quedado, el tema de esa regalía específica para las municipalidades. Y en todo caso, si había una discrepancia en relación con el monto que se iba a llevar la compañía versus el monto que iba a recibir el Estado costarricense, eso se pudo haber renegociado eventualmente o se pudo haber hecho una modificación muy puntual del Código de Minería, si ese fuera el caso, como hizo inclusive Evo Morales, que ahora está perseguido por las autoridades actuales de Bolivia, pero Evo Morales renegoció muchos de los contratos de minería que existían, inclusive para explotación de petróleo y gas que existían en Bolivia en su momento. El Código de Minería dice que el 2% sobre las ventas de oro, eso se le paga al gobierno como una regalía. Pero eso es absolutamente falso, seguir saliendo a los medios de comunicación después de haberles dicho al señor ministro. Él decía y los opositores decían que solo el 2% iba a quedar. La realidad es que iba a quedar más del 70% de lo que la empresa invertía iba a quedar en el país. Bueno, no se hizo y entonces ahora yo me acuerdo personas celebrando cuando se da el fallo en el Tribunal Contencioso Administrativo, en una votación 2-1, básicamente anulando la concesión que se había otorgado al grupo de Infinito para hacer la explotación minera. Y entonces, especialmente grupos de izquierda, socialistas, ambientalistas extremos, todo el mundo abrazado, básicamente diciendo, logramos vencer a esta compañía, al gobierno de la República de Costa Rica, en ese caso, liderado por Oscar Arias,
que en su momento impulsó, básicamente suscribió el contrato de concesión con esta gente para que se explotara de una forma responsable, digamos, de una forma tomando en consideración todos los parámetros que hay a nivel internacional para la protección del ambiente, que se explotara eso racionalmente, generando los puestos de trabajo directo, etcétera. Bueno, después de ese triunfo, entre comillas, de ese grupo, ¿qué ha pasado en Cruzitas desde entonces? Desde entonces, como en el 2012, más o menos empezaron a entrar mineros ilegales. Yo tengo entendido que primero llegaron gente de Guanacaste, costarricenses, pero ellos luego atrajeron la atención de los vecinos del norte que vinieron incluso ahora hay una línea de transporte que viene de la frontera de Honduras trayendo mineros a Cruzitas. Entonces vienen hondureños, vienen nicaragüenses y ellos desplazaron a los de las juntas de Bangares. Ha seguido un saqueo fuerte, sin miramientos a proteger el ambiente, usando cientos de kilos de mercurio, que eso no lo limpia nadie, ahí va a quedar por muchos años, ¿verdad? Y nos estamos exponiendo, al permitir eso, a una demanda internacional también. Ahí ellos apenas han sacado como una cuarta parte del yacimiento, una tercera parte. Es más, lo que están sacando y lo que han sacado en estos años no lo iba a trabajar la empresa. Entonces, ahí queda $1 billón todavía en el yacimiento. $1 billón son $1.000 millones. $1.000 millones en el yacimiento. Bueno, y la parte social es algo, mucha gente cree que nosotros somos los únicos que estamos defendiendo eso. Hemos presentado al señor presidente y al señor ministro firmas de 325 vecinos de la zona que quieren que escuchen a los técnicos que saben y que nos den la oportunidad de enseñar cómo se puede hacer, y no ha habido manera. Sí, yo me acuerdo, siendo diputado, me correspondió coincidir con Edgardo Araya, que fueron las personas que planteó el juicio en el Tribunal Contencioso para buscar la anulación de la concesión. Él fue a la postre candidato presidencial del Partido Frente Amplio, y yo con Edgardo le decía, mira, que es de la zona norte, le decía, mira, Edgardo, porque él se tomó fotos con Evo Morales y fue a hacer una visita por ahí, quedó bastante impresionado de lo que había visto allá, y le dije, mire, la economía de Bolivia, un altísimo porcentaje está sustentada en la extracción y la explotación de sus recursos naturales. Entonces me parece una gran hipocresía que vas allá a Bolivia y acá sos uno de los férreos opositores a que podamos explotar responsablemente lo que tenemos en el subsuelo. Y no solo eso, vos que sos de San Carlos, le decía yo a Edgardo, has condenado a la miseria y a la pobreza a la poquita gente que vive en los alrededores de Cruzita, porque se han quedado sin la posibilidad de conseguir un empleo que ellos iban a tener allá. O sea, iban a ser los primeros beneficiados de una explotación responsable de ese yacimiento de oro, porque iban a conseguir trabajos formales y no los tienen hoy. Y hoy lo que tienen son todos los problemas sociales y ambientales a nivel de desastre, que es lo que estamos experimentando hoy. Actualmente la decisión de si se saca el yacimiento, si se saca el oro, ya fue tomada. Ahora lo que tenemos que decidir como país es quién va a beneficiarse, quién va a quedarse con el fruto, ¿verdad? Ahorita se lo están llevando para el norte. Ningún costarricense se está beneficiando con tanta necesidad, y en tiempos de crisis es algo realmente asombroso que se permita. Y ve uno que el gobierno, inclusive, para tratar de detener algo que es muy difícil de detener, porque cuando se desata la fiebre del oro, viene gente, imagínese, desde Honduras ya está viniendo gente allá. Cuando usted se da cuenta, tiene 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 personas que usted trata de perseguirlos por acá y le sale por allá y se le va por acá y luego regresan, etcétera. Y todos escarbando, haciendo sus huecos y haciendo sus túneles, y entonces quedan en el túnel y utilizan el mercurio. Aquí es un desastre absoluto. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, las autoridades, por presión de medios de comunicación, están mandando a policías. Entonces hay como 60 policías allá tratando de parar eso. Es imposible, gastándose plata de plata que no tenemos para seguridad ciudadana, estableciendo allá un grupo de personas que detienen a unos, los llevan, los ponen a las órdenes de los jueces en San Carlos, los liberan de inmediato, vuelven allá. Es un desastre, es un fracaso total de parte del gobierno en relación al manejo de Cruzitas. Y como bien estás diciendo, Fernando, ya eso se está explotando, ya hay una decisión, ya hay una explotación. Entonces ahora que el gobierno
en vista que es el titular de todo el oro que está ahí en el subsuelo, pues entonces que tome el control y explote responsablemente eso. Y que permita hacerlo correctamente. Eso va para largo. Hay unas imágenes que cualquiera puede encontrar en YouTube de la Amazonía, de Perú especialmente, Colombia, Bolivia, Brasil. Países con grandes ejércitos no han podido detener la minería ilegal. Es algo asombroso. Anoche estaba leyendo algo que me dolió. En un solo sitio en Perú, a un campamento minero ilegal, habían 100 prostíbulos con 2.000 esclavos sexuales, el 60% niños, niños y niñas. Y muy importante que mencionaras, Edgardo, porque nosotros advertimos a los diputados de la época y a todos esos pseudoambientalistas de lo que iba a pasar en Cruzitas. Y efectivamente está pasando. Y más bien nos quedamos cortos en el 2010, porque jamás se nos ocurrió que el mismo gobierno iba a permitir lo que está pasando ahora. Pensamos que al darse cuenta de cómo iba la cosa, iban a intervenir para bien, pero eso no ha sucedido. A nivel de soluciones, para ir terminando, Fernando, obviamente el tema sería modificar el código minero para volver a abrir la posibilidad de explotación a cielo abierto de los recursos minerales que tenemos en el país. Inclusive en territorios indígenas tengo entendido que en algunos hay algunas reservas interesantes que convendría explorar qué es lo que tenemos allá, porque si usted como Estado, es como en el tema del petróleo, si usted llega y hace una exploración para saber qué es lo que tiene, luego entonces puede llegar y decirle a nivel internacional, mire, nosotros vamos a dejar eso ahí enterrado, pero eso tiene este valor, que alguien me lo pague. O si no, explotarlo responsablemente, como lo han hecho. Es más, los países más desarrollados del planeta, que están número 1 en desarrollo humano, en nivel de bienestar, en nivel de felicidad, en reducción de pobreza, etcétera, tipo Noruega. Países como ese explotan sus recursos naturales y lo hacen de forma sostenible, y lo que hacen es tomar el recurso que tienen, lo convierten en dinero, y ahí se dan buenas carreteras, buena educación, buena salud, y se dan una gran cantidad de bienes públicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos países. Y como mencionaste, va la hipocresía. En Cuba hay mucha minería también, en Bolivia, en todos los países que son de izquierda. En Venezuela en este momento el 91% del oro es ilegal. Está siendo usado para el lavado de dinero. Eso lo advertimos hace 10 años, ¿verdad? Y aquí, Ecuador también, Rafael Correa. En Ecuador también, sí. Entonces aquí va a ser imparable. No tenemos ni ejército, los policías que están ahí, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Verdad? ¿Acaso no conocen la naturaleza humana? ¿Qué va a hacer un policía ahí una semana después de estar ahí? Pues llévale una muestrita a mami. Vea esto, por ejemplo. ¿Qué es eso? Eso es un núcleo de perforación. La empresa invirtió más de $6 millones para poder sacar roca del subsuelo para hacer los estudios. El gobierno actual piensa que con solo permitir que el tico sea el que llegue sin tener el respaldo de una empresa se soluciona. Eso no es así. Un yacimiento requiere millones de dólares para explorarlo. Esto es un clip que pesa 1 gramo. Si esto fuera oro, valdría $50, porque está como a $15 el gramo. Y los obreros ilegales allá están sacando, digamos, 5 de estos al día. El MINAE ha ignorado las cifras reales que le dan los geólogos, los colegas nuestros de geología y minas, que dicen lo serio que es y lo que está pasando. Ellos recomiendan extraer el recurso. Sin embargo, por razones politiqueras, arriba dicen no nos conviene. Y como le digo, es ignorancia porque para ser carbono neutral se necesita oro. No se puede avanzar en lo que es protección ambiental sin usar los recursos que tenemos, ¿verdad? Fernando, muchísimas gracias. Yo espero que esta entrevista, esta conversación que tuve con Fernando Nitzen les permita a ustedes allá en sus hogares tener un poco más de insumos sobre la importancia que tienen los recursos naturales para un país, sobre el desperdicio que tenemos nosotros allá de no utilizar nuestros recursos naturales para poder darnos una gran cantidad de bienes
públicos, para que vivamos mejor, mejores carreteras, mejores hospitales, para que podamos inclusive hasta fortalecer el sistema de pensiones colapsado que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, el de IBM, del cual hablamos hace unos días. En fin, hay muchos beneficios que podríamos recibir si explotáramos responsablemente, y responsablemente me refiero también a cumpliendo los estándares más estrictos en materia ambiental, para que esos recursos naturales nos permitan a todos vivir muchísimo mejor. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a usted.